Hola, ¿qué tal? Es momento de hablar de un género querido por todos, el reggaetón. No, obvio no vamos a hablar de reggaetón. Vamos a hablar de lo que dice el título del video. Un tema que no le agrada mucho al copyright en YouTube. Y claro, a la gente con ínfulas de facha. Me refiero, por supuesto, a la música de protesta. La canción protesta o canción social es un género musical que se formó en la década de los años 60 y 70. Esto no quiere decir que antes de esa época no hubiese música de contenido social, activismo político o contestatario, sino que se consolidó como tal dicho género influenciado en gran medida por la discriminación racial, la persecución del comunismo, la invasión a Vietnam, la lucha feminista, el racismo y las dictaduras. Algunos remontan su consolidación a principios del siglo XX, con la Gran Depresión, los eventos laborales, igualmente el auge de estilos musicales como el jazz, el rock and roll, el folk, el country y el blues. No obstante, aún podemos remontarnos más en el tiempo, ya que la música siendo una forma de expresión del ser humano, donde haya opresión, habrá contestación. Por ejemplo, a los esclavos africanos en América se les prohibía sus actividades culturales, entre ellas la música, como el uso de tambores o el canto, aunque eso no impidió que los oprimidos se reunieran en la clandestinidad y expresarse o usar mensajes ocultos sobre la libertad y la resistencia en las jornadas laborales cuando no se les prohibía directamente. Varios estilos musicales que ya he mencionado surgen de la opresión. El jazz y el rock and roll y el blues principalmente de los afroamericanos. De hecho, esos géneros derivan uno del otro, mientras que el folk y el country vienen más por parte de las penurias en la ruralidad y de estas se incluyen las de Europa. Hablando de este continente podemos regresar más en el tiempo, en la Revolución Francesa, donde surgió una canción famosa en todo el mundo, la Marsellesa, el actual himno de Francia. Una canción compuesta y escrita por Claude Joseph a petición del alcalde de Estrasburgo, Philippe Frédéric, por la amenaza de los reinos vecinos cuyos ejércitos invadieron Francia para contener la revolución antimonárquica. Una canción que evoca a los soldados a proteger su patria. Tras detener a los ejércitos de Prusia y Austria de Estrasburgo, gracias a su popularidad se aceptó como himno nacional. Esta perdería su estatus con Napoleón, por considerarla muy radical. Tras la pérdida de investidura de Bonaparte, es prohibida por la monarquía de Luis XVIII y Carlos X. Volvería a ser permitida nuevamente con fines bélicos y prohibida de nuevo tras la invasión nazi. Sí, el himno más bello del mundo es un poema que invita a matar. Una canción que no es de mi particular agrado. Porque eliminar el contrario, así sea en defensa o por la libertad, es un despropósito. No obstante, es una canción de movilización de las masas con bastante historia y popularidad que no se puede negar. Y si seguimos hilando al pasado, seguramente encontraremos más canciones de protesta. Las meras guerras de independencia proclaman canciones e himnos con el mismo fin. Por ello regresemos a la década del 60. En medio de la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba, donde el reconocido cantautor y ganador del Premio Nobel de Literatura, justamente por sus letras, Bob Dylan, compone A Hard Rain, A Gonna Fall, que traduce una fuerte lluvia va a caer. Aunque abiertamente no ha reconocido que haga referencia a una lluvia atómica, la letra nos relata un pésimo panorama. También compuso Soplido en el viento, una canción de protesta más discreta, haciendo preguntas retóricas sobre la injusticia. Igualmente, en la guerra de Vietnam, conocemos a Barbara Dane y Joan Baez, cantantes durante el movimiento hippie que proclaman los derechos civiles y el cese de la carnicería al país asiático. Claro, sin olvidar a Pete Seeger, quien fue perseguido, castigado y censurado en su país. Joan Baez es un activista inagotable, cantando no solo por Vietnam, sino por los derechos LGTB, la invasión a Irak y la lucha por los derechos humanos en general. Una canción de la época que podemos escuchar en una que otra película y que puede pasar desapercibida como canción de protesta es The Sound of the Silence, el sonido del silencio, de Simon y Garfunkel. Escrita por Paul Simon, su letra hace alusión a la indiferencia del ser humano. People talking without speaking, people hearing without listening. Imagina, de John Lennon, inicia la década del 70, quizás sea una de las canciones de protesta más famosas del mundo. Una obra que invita a la pacificación del planeta, sin nacionalismos, guerras y materialismo, compuesta en medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Bajemos del norte, a Jamaica, donde surge otro ritmo musical,
por la desigualdad ante el colonialismo y postcolonialismo británico, el reggae. El reggae surgió como una expresión cultural y social del país insular. El movimiento Rastafari utilizó la música de forma contestataria por la corrupción y la marginación de su pueblo. De ahí surgen letras como Redemption Song, canción de redención de Bob Marley, una obra abiertamente emancipadora. Y no me he olvidado de Cuba, porque ahora sí vamos a hablar de música en español. Aunque había crítica al imperialismo, antes de la Revolución Cubana es con el movimiento musical Nueva Trova Cubana donde la canción de protesta toma un tinte más político, con autores como Puebla, Noel Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, en parte cuyas letras son de corte propagandístico de la Revolución. Sin embargo, también se incluyen temas de denuncia, como el golpe de Estado en Chile, con Yo pisaré las calles nuevamente, de Pablo Milanés. De lo que fue Santiago ensangrentada. O directamente contra la guerra, como El elegido de Silvio Rodríguez. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. Eso sin mencionar otras canciones del mismo autor, donde sus metáforas pueden hacer referencia a un amante o una crítica sosegada al régimen. El sur tampoco se queda atrás. La izquierda forma el movimiento musical Nueva Canción. La Edad de Oro de la música protesta hizo frente a las injusticias con autores como Víctor Jara, quien padeció la represión de la dictadura de Pinochet, hasta costarle la vida. Algunos grupos debieron exiliarse, como el caso del grupo Iyapu, para no contar la misma historia. Y tras el fin de la dictadura en 1991, vuelven a su país con el tema Vuelvo amor, vuelvo vida. Vuelvo, vida vuelvo. Este movimiento también se vio en España, ante el régimen franquista. Entre las décadas 60 a 90, se dieron grandes artistas en cada uno de los países ante las diferentes dificultades de cada nación. Violeta Parra en Chile, por ejemplo, aunque no padeció la dictadura, compuso temas de denuncia al poder y las injusticias de este mundo de forma poética, por ejemplo en La Carta, o la muerte a un niño en Rin del Angelito. Me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Víctor Jara era directo o metafórico, como en Plegaria a un labrador. Y Te recuerdo, Amanda, que habla de un romance de dos obreros que apenas tienen tiempo para descansar. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. En Chile también nace el himno de la protesta. Gracias a Sergio Ortega y al grupo Quilapayún, me refiero por supuesto al tema El pueblo unido jamás será vencido. No todos necesariamente tienen que ser cantautores. Por ejemplo, la intérprete argentina Mercedes Sosa reivindica la canción de protesta de varios sectores como Silvio Rodríguez con La Masa, o Julio Navarro, fundador del Quilapayún, con Todo Cambia. Y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Canción compuesta desde el exilio, reflejando aún el amor por su patria. Igualmente con agrupaciones como Inti Illimani, quienes reivindican letras de Violeta Parra. Ya se va para los cielos ese querido angelito. Incluso vemos muy activos hoy en día, como ocurrió con el movimiento constituyente en los últimos años en Chile. En la misma línea están Los Prisioneros, con canciones antineoliberales como Muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. En Argentina, por otro lado, hay una contestación rockera. Piero compone para el pueblo lo que es del pueblo, en medio de la dictadura de la región, cuyo activismo le obligó al exilio. Estudiar era pecado, clandestino era saber. Otro que se exilió por la represión fue Facundo Cabral, quien escribió a petición de Jorge Cafrune, No soy de aquí ni allá. Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? León Gieco compone Solo le pido a Dios, una canción que nos invita a no ser indiferentes ante la barbarie. Que la guerra no me sea indiferente. Por otro lado, Charly García compone Los dinosaurios, una metáfora sobre los desaparecidos de la dictadura de Videla. Los que están en los diarios pueden desaparecer. Uno de los mayores exponentes del género es Atahualpa Yupanqui, perseguido por su activismo político. Sus letras se enfocan en los campesinos, como en la canción de cuna Duerme Negrito, que denuncia la explotación laboral rural. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. No obstante, no todas las canciones de protesta tienen por qué ser trágicas. La canción Con Todos, de Armando Tejada,
y César Isella clama por la unidad del pueblo americano. Me disculparán los mexicanos que no hable de cantautores como Amparo Ochoa, Camilo Palomares u Óscar Ochoa. Esto debido a que en mi país hemos sido más influenciados por la música del Caribe y los ritmos de los Andes del Sur. Pero sí hemos sido influenciados por agrupaciones contemporáneas como Molotov, con temas como Give Me the Power, Dame el Poder, que hace una clara alusión a la corrupción. Porque no nacimos donde no hay que comer, no porque preguntamos cómo le vamos a hacer. En Venezuela, uno de los grandes representantes es Ali Primera, con su tema Techos de Cartón, que habla de las injusticias del pueblo obrero. Qué triste si oye la lluvia. También hay representación femenina, con Gloria Martín, española radicada con el tema Si se calla el cantor, interpretada por Mercedes Sosa. Hace alusión a la libertad de expresión y resistencia. Cobarde apaña la maldad que oprime. Soledad Bravo, otra española radicada en Venezuela. Por su parte, interpreta Hasta Siempre, compuesta por Carlos Puebla, tras la muerte del Che Guevara. De tu querida presencia, comandante. Igualmente, el grupo Guaraao reivindica canciones de protesta como Los Estudiantes de Violeta Parra. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. De Centroamérica igualmente tengo más referencias contemporáneas, como el poeta de la salsa panameño Rubén Blades, cuyas letras retratan el vivir de los latinoamericanos. En Pedro Navaja, por ejemplo, narra un vil asesinato. Curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Incluso en la industria musical destacan ocasiones temas como Si el norte fuera el sur, del guatemalteco Ricardo Arjona, donde se critica la pérdida de identidad. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera. Y como se puede apreciar, tras muchas injusticias hay muchos cantos de rebeldía, y podría estar aquí citando por horas canciones y artistas de la canción de protesta por país. Por lo que esto es un resumen a grosso modo del género. E acreditam nas flores vencendo o canhão. Pero no quiero terminar este repaso sin hablar de Colombia y algunas representaciones contemporáneas. En Colombia se destacan duetos como Norman y Darío, junto a Ana y Jaime, intérpretes de compositores como Pablo Gallinazos, con La Mula Revolucionaria, inspirada por el contexto guerrillero comunista de la época, o Manuel Roche, de la reconocida Café y Petróleo, que denuncia la explotación de recursos nacionales mientras la población no recibe nada, a la vez que se hace apología a la resistencia. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. El santanderiano Gonzalo Navas Cadena, mejor conocido como Pablo Gallinazos, es el mayor representante de este género en el país. Una flor para mascar es una de sus letras más representativas, representando la miseria, mientras la fe le dice que la ayuda llegará. Que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Luis Gabriel Naranjo, por su parte, compone Así es mi pueblo, una sátira a la sociedad que vive del circo sin pan que comer. Mi pueblo se ha quedado sin pescado y la carne en el mercado racionada está. El grupo de rock Aterciopelados, hasta el día de hoy, también son muy activos a las causas sociales. Ellos literalmente tienen una canción que se llama Canción de Protesta, que denuncia la destrucción de la naturaleza. Edson Belandia, por otro lado, es un cantautor de género actual, con temas como Su Madre Patria, acompañado también de Adrián Elizcano con el mismo sentido de causa. Que los mantenga su madre patria, su madre patria. Por otra parte, el himno de la Guardia Indígena es una canción de protesta enfocada en la resistencia de los pueblos, compuesta por Luis Hernán Sánchez. Por otro lado, cansado de la estigmatización, Óscar Humberto González compone El campesino embejucao, canción que parte del lado campesino, cansado del maniqueísmo político. Que si soy comunista de anapo de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha. El rey de la carranga, Jorge Velosa, no se puede quedar atrás. Desconocido por algunos en sus inicios, el cantautor empezó con la canción social, como La Lora Proletariada, que hace alusión a la lucha obrera y campesina. Le gritó al uniformado, siendo que usted es del pueblo, porque está del otro lado. El conflicto armado entre las guerrillas y el Estado también ha sido fuente de inspiración para temas musicales. De la misma guerrilla hay cantautor, como Alex Julián Conrado, con el tema El Revolucionario,
que refleja la ideología del extinto grupo armado beligerante. Siento que mi pueblo sufre y que me necesita. A nivel internacional también hay más cantautores con canción social, como Roger Waters, que no se calla ante la barbarie, recordado también por su banda Pink Floyd, con la cual compuso Another Brick the Wall, otro ladrillo en la pared, la cual es una crítica al régimen fascista. Bono, de la banda U2, también es un declarado activista político de talla internacional. Su banda compuso Sunday Bloody Sunday, Domingo Sangriento Domingo, tema que narra la masacre en Derry, Irlanda del Norte, donde fueron asesinadas 14 personas. Del mismo modo existe el tema internacional Zombie, de The Cranberries, un tema que suele pasar desapercibido como protesta, pero en él se narran los hechos causados por el grupo armado beligerante IRA, en el que murieron 2 niños que conmovió el país. En los últimos años se volvió viral la canción This is America, Esto es América, del rapero Donald Glover, cuyo tema musical tiene más impacto al ser visualmente fuerte, porque enuncia el racismo y la violencia. Actualmente en Latinoamérica, uno de los mejores representantes es René Pérez, junto a su hermano Eduardo Cabra, quienes forman Calle 13, agrupación que lanzó la canción Latinoamérica, la cual se convirtió en un himno regional, cuya letra critica el materialismo capitalista. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Algo de lo que no he hablado es del rap, un género que de por sí es una denuncia. Pero como les digo, más de un género se deriva de otro. A pesar de que este video se ha hecho largo, es un corto resumen de este extenso género musical, del cual me perdonarán los artistas y grupos que he pasado por alto. Pero creo que en esta compilación hay música de sobra para escuchar e inspirar. Literalmente cada canción puede dar una pequeña cátedra. Agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Y si lo compartes, aún mejor. Tanto como a mí me ha tomado tiempo y esfuerzo realizarlo, vibrando con cada canción. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Eso es todo. Hasta la próxima.